Contacto Informativo presenta la entrevista. Y regresamos a Contacto Informativo. Tenemos aquí en el estudio al doctor Martín Beltrán Saucedo, colaborador precisamente de Contacto Informativo. ¿Cómo está? Muchas gracias, bien, muy amable, gracias, buen día. Bienvenido, buen día. Muy Hoy amable. vamos a hablar de un tema importante porque muchas veces se habla, pues ahora sí que de los derechos, del interés superior de la niñez, y muchas veces no tenemos muy claro esto, y el doctor precisamente nos va a dar luz en este tema. Sí, así es, hablaremos de un principio que es muy importante en las circunstancias que actualmente vivimos, y en especial tomando en cuenta que muchas situaciones de la vida cotidiana en la actualidad involucran diversas problemáticas que afectan principalmente a ciertos grupos vulnerables de nuestra sociedad, y especialmente podemos hablar de la infancia. En ese sentido te podría decir que realmente cuando se habla del principio del interés superior del niño, se trata de una cuestión que ha sido plasmada en instrumentos internacionales, en convenciones internacionales que México ha suscrito y ratificado, fundamentalmente en la Convención Universal de los Derechos del Niño. Y en esta Convención Universal, que fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, en noviembre de 1989, y que a partir de ese momento se han establecido mecanismos en los países que integran la Organización de Naciones Unidas y que suscribieron y ratificaron esta convención para adaptar nuestras leyes, nuestras reglamentaciones, etcétera, para en su momento garantizar las condiciones necesarias que permitan el desarrollo pleno de las potencialidades de los niños y que de alguna manera podamos avanzar hacia condiciones mejores para una vida adecuada, una vida en condiciones normales para el desarrollo de los niños. Especialmente esto es necesario plantearlo desde la perspectiva del goce de derechos fundamentales, no solamente de todas las personas, sino de la niñez en particular. Por ejemplo, derechos a la alimentación, por ejemplo, derechos a la salud, a la educación. En ese sentido, por ejemplo, hablando del tema de la educación, sabemos que desafortunadamente, a pesar de que las reglamentaciones que se han estado desarrollando desde la última década del siglo pasado, es decir, desde 1990, que es precisamente en 1990, casi un año después de la promulgación de la Convención de Derechos del Niño, cuando México formalmente ratifica esa convención que establece en el artículo 3, su párrafo primero, que en todas las consideraciones que tomen autoridades de los países que suscriben y ratifican la convención, toda autoridad legislativa, ejecutiva, judicial incluso, siempre que tengan conocimiento de alguna problemática o controversia o conflicto en la que esté relacionado una niña, niño o adolescente, siempre deberán tomar las medidas que mayormente obren en beneficio de ese niño o niña. Pero precisamente cuando se habla de ese concepto de interés superior, implica que cualquier decisión tomará en cuenta el entorno, las circunstancias particulares del caso concreto, y que allí no será tomado en consideración, por ejemplo, el interés del padre, la madre o de ellos en conjunto, sino precisamente el interés del niño. Claro que si en un conflicto, en una controversia, el interés del niño resulta para la autoridad judicial con base, pues digamos, en los elementos probatorios que tenga, incluso hasta en la propia opinión que le tome al niño, porque ha sido muy importante, digamos, en las leyes ya reglamentarias, se ha establecido muy claramente que la autoridad judicial en materia familiar tiene la facultad de determinar por sí mismo todos aquellos elementos que le permitan tomar una decisión, pero que sea la que más favorezca al niño. Por ejemplo, en una controversia de custodia de un niño, por ejemplo, allí están involucradas varias cuestiones. La propia custodia, quién estará bajo, digamos, bajo el cuidado de ese niño, el padre o la madre, o tal vez ninguno de los dos, tal vez los abuelos paternos o maternos, o tal vez algunos tíos, pero esto pues se tomará tomando en cuenta las situaciones concretas que surgen en ese conflicto específico. Por ejemplo, si está disputándose la custodia de un niño
desde que recién nacido hasta antes de que cumpla los 18 años, pues ahí el juez verá quién está en mejores condiciones, no solamente económicas, estrictamente materiales, sino también morales, espirituales, afectivas, quién está de alguna manera mejor preparado para asumir el cuidado de ese niño o de esa niña, y no necesariamente que diga el padre, por ejemplo, no, miren, yo tengo una cuenta bancaria, tengo propiedades, pero resulta que si a pesar de esas propiedades, cuenta bancaria, no cuida al niño o no tiene los elementos necesarios para que realmente el niño esté en una situación de vida favorable, por decirlo de alguna manera, que esté al pendiente de su salud, por ejemplo, pero también de su formación, del esparcimiento, de su educación, etcétera. Y resulta que si ninguno de los padres realmente reúne esas condiciones, pues el juez de lo familiar que conoce de la controversia tendrá que revisar el entorno familiar. Y si ve que hay una abuela que siempre está pendiente y que en realidad en los hechos concretos es quien se ha encargado del niño, porque los padres tal vez estén ocupados o tal vez se dediquen a ciertas actividades que les han impedido realmente estar cerca de sus hijos. Todo esto lo digo hipotéticamente, pero realmente en casos concretos suelen darse todo este tipo de situaciones. Por eso la decisión debe ser la que atienda principalmente a aquello que favorezca al menor. Doctor, nada más 2 preguntas rápidas. Claro. ¿Esto de los menores, bueno, de los niños, se aplica nada más a niños de ciertas edades o son menores de edad? Bueno, este es un elemento importante, claro. La Convención de los Derechos del Niño señala incluso, en realidad no hace diferencia entre niño y adolescente, y señala que es niño desde el momento que nace hasta un día antes de cumplir los 18 años de edad. Ya una vez que cumple 18 años de edad, ya se convierte en mayor de edad y ya en una persona, pues ya que por sí mismo ejerce derechos y obligaciones. Y bueno, y en la ley se respeta porque, por ejemplo, hemos visto últimamente, por ejemplo, en la Ciudad de México está el caso de esta jovencita de 17 años que pues fue violada por unos policías. Así es. ¿Se está respetando ahí eso? Bueno, ahí es donde también es otro elemento que es interesante revisar, porque precisamente los gobiernos, como dice la Convención, tienen la obligación, no solamente, por ejemplo, en el caso de México, que es un sistema federal de gobierno, no solamente la autoridad federal, también las autoridades estatales, que en este caso locales de la Ciudad de México, tienen la obligación realmente de que cuando existe la afectación, en este caso incluso emocional, sexual, física de un adolescente, de establecer todas las medidas de protección y obviamente castigar a los responsables. En este caso, definitivamente, sí es necesario que el Estado mexicano y las autoridades competentes, porque aquí, bueno, habrá que ver las cuestiones, por ejemplo, del ámbito penal, qué órganos tienen competencia para la investigación, para el establecimiento de sanciones, etcétera, pero sí se debe cuidar fundamentalmente la protección integral de, por ejemplo, de este adolescente. Se tendrá que ver, por ejemplo, si tiene familia, si va a estar, por ejemplo, al cuidado de su familia y si es necesario, incluso al cuidado de instituciones del Estado, de albergues especializados que la atiendan adecuadamente, mientras se resuelve la problemática penal que en ese caso se está desarrollando, que se le dé la atención psicológica, tanto a la propia adolescente como a la familia, etcétera. Todas estas son cuestiones que se tienen que asumir por parte de los órganos correspondientes de autoridad en cada uno de los niveles de competencia en un país como el nuestro, que es un sistema federal, ya sea que le corresponda a la autoridad federal, por ejemplo, DIF nacional o la Fiscalía General de la República o autoridades locales como el DIF de la Ciudad de México y por tanto Seguridad Pública de la propia Ciudad de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México. O sea, todos ellos deben asumir las acciones y medidas necesarias para la protección integral de este adolescente, que en realidad, conforme al principio establecido en la Convención de los Derechos del Niño, sí, la denominamos adolescente porque nuestras propias leyes reglamentarias señalan que se es niño desde que se nace hasta cumplir 12 años y se es adolescente desde los 12 años cumplidos hasta antes de los 18. Pero realmente esas son las leyes reglamentarias, incluso de la propia Constitución mexicana. Pero la Convención Universal no hace diferencia. Las autoridades de cualquier país que firmaron la Convención, y entre ellos está México, deben proteger al niño que está considerado desde que nace hasta antes de cumplir la edad de 18 años.
Perfecto, pues ahí está la información, nos da, doctor, un poco más este panorama de cómo se deben de proteger y que pues sí, no hay una diferencia también entre, obviamente entre las edades, pero sí incluyen a los adolescentes en la protección. Definitivamente. Doctor, muchas gracias por la atención. Al contrario, y pues esperamos aquí en con todo gusto aquí estaremos, muy amable, buen día. Buen Muchas día, gracias. doctor. La entrevista.